Bueno, pues le damos ya la bienvenida al catedrático de Botánica de la URA, Javier Martínez Abaigar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bienvenido. María. Bueno, hemos estado viendo datos, la verdad que bastante alarmantes, ¿no? Como que llegamos a ingerir 50.000 partículas de plástico y no somos conscientes de ello, ¿no? Desde luego es que ni nos damos cuenta. Hay partículas que son tan pequeñas que son invisibles. Y esas son precisamente una de las partículas más peligrosas porque incluso pueden penetrar en las células y provocar efectos hasta cancerígenos. Has hecho un buen resumen y un buen diagnóstico de este problema que tenemos con los plásticos y los microplásticos. ¿Podemos decir que los plásticos se han convertido realmente en una plaga que es difícil de combatirla? Sin duda, cuando surgió este material fue un invento desde luego increíble, porque nos ha solucionado muchísimos problemas, pero con el tiempo nos damos cuenta de que la producción y especialmente el reciclaje, pues eso ha avanzado realmente bastante poquito. Y ahora pues el problema que tenemos planteado es muy serio, hay muchísima gente investigando en este tema. De hecho, cuando nosotros estuvimos en la Antártida el año pasado, había un grupo español que estaba trabajando en la presencia de microplásticos no solo en el océano, sino también en los organismos marinos de la Antártida, y encontraron microplásticos, es decir, que son capaces de llegar hasta los sitios más remotos del planeta. Enseguida nos cuenta sobre esa experiencia en la Antártida, pero me gustaría resaltar que ya se cumple el 50 aniversario de esta jornada, de esta celebración, y a mí me gustaría saber, ustedes que son los expertos, si sirve para algo un día como hoy. Por supuesto que sirve, porque sin ir más lejos es recordar a la ciudadanía, pero también a nuestros gobiernos, a nuestros políticos, que existe algo que se llama medio ambiente, que debemos cuidar mucho más de lo que lo hacemos. Es curioso que los que tenemos hijos procuramos, intentamos por todos los medios darles una cierta herencia, ¿no? Que su vida sea más cómoda. Bueno, pues la herencia que les vamos a dejar en el medio ambiente va a ser bastante penosa. Se van a encontrar con unos problemas ambientales que ellos no han contribuido a crear y sin embargo se van a tener que enfrentar a ellos, y además de una manera cada vez más acuciante. Bueno, pero los políticos lo saben, ¿no? Porque hace unos días el presidente francés dijo que si no hacemos nada, la cantidad de plástico de la que hablábamos antes se va a triplicar. Por lo tanto, sí son conscientes, ¿no? Digamos que el problema está ahí y por lo tanto ignorarlo, pues hombre, sería realmente de estúpidos. Sin embargo, lo que es cierto es que los gobiernos no se ponen de acuerdo porque en general yo creo que es que no se percibe este problema como algo inminente. Pensamos que el planeta tiene unos recursos infinitos y no es así. Entonces, en los periodos de gobierno, que son transitorios, ¿no? 4 años, si son 2 mandatos duplicamos, etcétera, digamos que no es una escala de tiempo suficiente para un partido político determinado, una coalición, para desarrollar un programa serio para solucionar nuestros problemas ambientales. De hecho, ningún país los puede solucionar solo. Lo que necesitamos es un acuerdo internacional importante, serio, que eso es lo que no acabamos de conseguir. Las Naciones Unidas, por ejemplo, nosotros que sobre todo trabajamos en el agujero de ozono y la radiación ultravioleta, en ese sentido, cuando se detectó este problema, que fue en mediados de los años 70, rápidamente los países tardaron 10 años tan solo en hacer un acuerdo importante, que fue el Protocolo de Montreal, que se firmó en su primera acepción en 1987. Y ese protocolo ha funcionado estupendamente. Se han sustituido los gases destructores del ozono estratosférico por otros gases con menos efecto destructor. Y se va adecuando esa tecnología con sucesivas reuniones internacionales. Y en cada reunión se acuerdan más cosas. Esto, si lo contraponemos con el Protocolo de Kioto y todo lo derivado de eso, el Protocolo de Montreal ha sido el mejor acuerdo internacional de la ONU desde que existe la ONU. Sin embargo, el Protocolo de Kioto siempre ha funcionado mal porque el reducir las emisiones de CO2, eso ataca frontalmente nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo es un desarrollo absolutamente insostenible. Eso lo tiene que reconocer no solo la ciudadanía, sino también los gobernantes.
Y ese desarrollo insostenible hay que cambiarlo cuanto antes, y esto es lo que dice, por ejemplo, Macron. Pero es que en general lo dicen todos, pero nadie se atreve a decir, bueno, pues hay muchos países que han sido altamente productores de CO2, como Estados Unidos, Australia, que se negaron rotundamente a firmar el protocolo de Kioto. Ahora han entrado en el protocolo, pero ahora los que no quieren seguir ese protocolo son los países en desarrollo como China e India, los dos países más poblados del mundo. Y entonces esos países grandes productores de CO2 que primero no firmaron y ahora firman, pues ahora afean la conducta de países que ellos dicen, no tenemos la culpa de lo que ha pasado hasta ahora, la tenéis vosotros, no nos digáis ahora a nosotros que limitemos nuestro desarrollo. Entonces ahí se crea un problema muy complejo y ahí estamos completamente atascados. No podemos basar nuestro desarrollo, el desarrollo de la humanidad, en una economía que simplemente crece cuando crece el consumo. Ese consumo no puede ser infinito. Claro. Debemos basar nuestra economía en principios más sostenibles. Es verdad, porque no solamente hablamos de plástico, hablamos de cantidades millonarias de materiales de consumo que están ahí, y de qué forma afectan a los ecosistemas, que no hemos hablado de ello. Bueno, a todos los niveles, es decir, los microplásticos, lo has resumido muy bien, o sea, afectan directamente a nuestra salud, que es otra cosa que no se entiende. O sea, sabemos que la contaminación del aire, del agua, afecta a nuestra salud, y que hay otra serie de problemas ambientales que afectan directamente a nuestra salud y a nuestra vida. O sea, si hay un gran incendio, que podríamos entrar en es un tema muy complejo el de los incendios, pero hay riesgo de que se pierdan vidas. Y todavía no hay una solución para, digamos, prevenir o tomar las medidas adecuadas para gestionar mejor los incendios. Y así podríamos, pues, ir desgranando problemas ambientales que directamente influyen negativamente sobre nuestra salud, sobre la salud de los ecosistemas, que cuestan vidas humanas y de otras especies, pero no acabamos de sentarnos y hacer grandes acuerdos internacionales para solucionar estos problemas. Tiene que haber, me imagino, donde no se ponen de acuerdo es un equilibrio en el seguir en ese desarrollo. Por ejemplo, el plástico. El plástico no se puede eliminar del mundo, sirve para fabricación de muchas cosas, como por ejemplo los paneles fotovoltaicos, ¿no? Por poner un ejemplo. Correcto, o sea, no podemos prescindir de la noche a la mañana de los plásticos, eso es evidente. Pero sí que se están tomando medidas tecnológicas, y esto vamos a otro problema, digamos, esencial y endémico, por lo menos en España, ¿no? La investigación. Las soluciones ambientales, muchas de ellas pasan por el desarrollo tecnológico. Cuando se contrapone esto de que no, es que la ecología no es cuestión de dinero, no. La ecología seguramente va a producir dinero, va a producir puestos de trabajo, porque el desarrollo de nuevas tecnologías produce puestos de trabajo, y además de gran calidad. Lo que pasa es que hay que apostar por esas vías. Otros países lo hacen. España, pues, vamos muy a la cola en ese sentido. Entonces, somos capaces de, no a corto plazo, pero sí a medio plazo, de sustituir muchos plásticos por otro tipo de materiales. De hecho, nosotros en nuestras actividades domésticas diarias, cuando vamos a la compra, pues ya hay, no sé, en lugar de estas... hace poco todos íbamos cargados con nuestras bolsas de un solo uso, ¿no? de los supermercados. Ahora pues se utilizan o estas bolsas de multiusos, o bien hay bolsas con otros materiales, de papel, de fécula de patata. Es decir, que somos capaces, bueno, en fin, que esto creo que todo el mundo es consciente. Hemos tenido una gran pandemia, ha sido un problema sanitario terrible. ¿Cómo se ha solucionado? Con la investigación. Pues esa investigación tecnológica también seguramente contribuirá a solucionar estos problemas, pero hay que apostar decididamente por ello. Pues ahora que dice eso, con la sequía, con el cambio climático, los cultivos, al final el futuro de los cultivos es que se vea mermada la producción, y a mí me gustaría saber qué papel puede jugar ahí la ciencia, ¿no? En conseguir unos cultivos que sean más resistentes al cambio climático, por ejemplo. No sé si eso en España la percepción general, incluso yo diría que también la percepción ciudadana sobre la ciencia, y a esto insisto que ha contribuido mucho la pandemia, yo creo que los ciudadanos tienen claro que
debe haber investigación, especialmente cuando hay problemas muy serios que solucionar, ¿no? Pero claro, cuando nos hemos enfrentado a la pandemia es que era una cuestión de vida o muerte y de hoy para mañana. Entonces se ha puesto muchísimo dinero y hay muchísimos investigadores que se han dedicado a gestionar vacunas, ¿no? Y eso es importante. Todos estos problemas ambientales, digamos, es que sí somos conscientes de ellos, pero es que mañana mi vida no va a cambiar por esto. Entonces no son tan inminentes, no son tan acuciantes y ahí tenemos un verdadero problema. Bueno, cuénteme esa experiencia, nos quedan pocos minutos ya, pero esa experiencia en la Antártida, usted y otra catedrática de la Universidad de La Rioja estuvieron allá investigando pues, las plantas, ¿no? Cómo podían resistir a climas extremos como este. Bueno, hay que tener en cuenta que España lleva haciendo investigación antártica 36 años, nosotros estuvimos el año pasado en la 35ª campaña antártica. Es decir, que en ese aspecto España es un país muy respetado en el ambiente antártico y a nosotros lo que más nos interesaba es, como dices, intentar entender cómo hay plantas que pueden sobrevivir en un ambiente tan hostil para las plantas. Especialmente también porque sabemos que todos los años en la primavera antártica, ahí por las peculiares condiciones meteorológicas que ocurren en el invierno y en la primavera antártica, se produce una degradación bestial del ozono estratosférico, que es el que nos protege de la radiación ultravioleta solar, del exceso de radiación ultravioleta solar. Y entonces también queríamos entender si las plantas de allá son tolerantes a ese tipo de problemas o si realmente sufren con ello. Y lo que hemos encontrado es que hay algunas plantas que digamos que lo toleran bien y sin embargo otras son muy sensibles, entre ellas algunos musgos acuáticos, porque hay que tener en cuenta que en la Antártida hay solo 2 especies de plantas con flores que son nativas de allá. ¿Dónde están, no? Solo hay 2, es una gramínea y un pariente del clavel. Y después hay una que hemos introducido nosotros, los investigadores que vamos allá, pues en algún momento hemos introducido una planta invasora, que es una pequeña gramínea, y que ahora, pues digamos que está interfiriendo con algunos procesos ecosistémicos de la Antártida, ¿no? Lo que hay que resaltar es que en la Antártida hay un espíritu de colaboración increíble, no solo en las bases españolas, sino también a nivel internacional. Para llegar allá hay que pasar por un aeropuerto chileno, por una playa que gestiona una base rusa, por un buque español que te recoge en una isla y te lleva a la base española, es decir, la colaboración es tremenda. Nos tocó estar allá el año pasado cuando comenzó la guerra de Ucrania. Nos mirábamos todos con incredulidad, porque ese espíritu de colaboración total que existe allá se contraponía con que en Europa, en el corazón de la civilización, volvíamos a tener una guerra, ¿no? Y es que parecía que estábamos viendo como una película, que era algo irreal, y no, estaba ahí, ¿no? Entonces, tanto la ciencia que se hace en la Antártida para intentar proteger esos ecosistemas que son pues, en muchos casos vírgenes. Ahora hay un problema muy serio con la explotación del krill. El krill son unos pequeños crustáceos, unas pequeñas gambitas que son la base trófica de muchísimos organismos marinos. Se sigue pescando krill en la Antártida, eso es una barbaridad, y se sigue pescando krill porque son crustáceos muy ricos en omega 3 y entonces hay envases de omega 3 que además se jactan de decir, está hecho con krill de la Antártida. Es una barbaridad. Y sin embargo, todos los intentos que se han hecho para frenar esa pesca de krill, declarar esos océanos, esa parte del océano Antártico como un santuario y que se prohíba la pesca, no se ha conseguido. Y no se ha conseguido, entre otras cosas, que además esto es increíble, por las presiones de países que tienen una imagen ambiental estupenda, como Noruega o Japón. Entonces esto es verdaderamente pues, muy preocupante. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. La verdad es que es interesantísimo todo lo que cuenta y espero que hayamos contribuido por lo menos a reflexionar en el día de hoy. Como dice, hay muchas cosas en nuestro día a día, ¿verdad? La bolsa esa de plástico y todos los envases que podemos utilizar ahora, que hay ya supermercados que te dejan ir con tu propio envase, ¿no?
cosas así que podemos hacer, que si quiere nos dice 4 consejos para contribuir con el medio ambiente y con eso ya nos despedimos. A mí siempre me gusta insistir y te agradezco mucho, agradezco mucho a esta cadena que tengáis interés por estos temas. El papel que jugáis los medios de comunicación aquí es tremendo. O sea, los científicos intentamos por todos los medios divulgar, salir del laboratorio, presentar a la sociedad, que al final es quien nos financia, quien nos paga, presentar lo que hacemos y para colaborar en todo este desarrollo ecológico, ¿no? Pero los medios de comunicación aquí cumplís una labor que es impagable. Entonces, vamos, a mí siempre intento pues enfatizar esto para que los medios... son los valiosos. Y después hay 2 consejos que son: piensa en global pero actúa en local, es decir, necesitamos grandes acuerdos internacionales para solucionar los graves problemas ambientales que tenemos, pero nosotros en nuestro ambiente, a pequeña escala, podemos hacer muchas cosas: el ahorro energético, el ahorro de agua, la utilización con cabeza del transporte, etcétera. Entonces podemos hacer muchas cosas a nivel local. Y después, esto que comentaba antes, ¿no? Nos intentan hacer creer que la economía y la ecología son mundos opuestos, que si desarrollamos la economía no podemos desarrollar la ecología y viceversa. No, es al contrario. La ecología nos va a dar muchísimo desarrollo económico, pero es que hay que cambiar completamente el tipo de desarrollo económico que tenemos. Hay que convertir nuestro desarrollo económico en un desarrollo sostenible, que no se base en el aumento infinito del consumo. Pues le vamos a invitar más veces para que nos explique todas estas cosas. A vuestra disposición. Que las haga tan entendibles. Javier Martínez Abaigar, muchísimas gracias, un placer. Buenas noches. A ti, María, muchísimas gracias. Pues nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes. Hasta ahora.